Nunca olvidé ese momento. El instante exacto en que Rodrigo levantó su copa de champán, me señaló con el dedo y dijo en voz alta: «Este es mi suegro perezoso y viejo como una momia». Las risas estallaron por todo el salón. Yo estaba de pie junto a una de las mesas del fondo, cerca de la pared, sosteniendo un vaso de agua que apenas había tocado. Llevaba puesto mi traje gris, el único que tenía, planchado con cuidado esa misma mañana. Me había afeitado con esmero. Incluso me puse una corbata que encontré en el fondo del armario. Quería verme bien para la boda de mi hija Manuela. Quería que ella se sintiera orgullosa de mí, aunque fuera solo por un día. Pero Rodrigo tenía otros planes. Me vio entrar al salón y esperó el momento perfecto. Esperó hasta que la mayoría de sus invitados estuvieran cerca, hasta que el ambiente estuviera relajado, hasta que todos tuvieran una copa en la mano. Entonces caminó hacia mí con esa sonrisa que siempre me había parecido falsa, esa sonrisa de hombre que está acostumbrado a conseguir lo que quiere. «Ven, Armando», me dijo, colocando su mano sobre mi hombro como si fuéramos amigos. «Quiero presentarte a mi familia». Lo seguí porque no sabía qué otra cosa hacer. Manuela estaba en el otro extremo del salón, hablando con las damas de honor. No me vio. O tal vez sí me vio y prefirió no intervenir. Nunca lo sabré con certeza. Rodrigo me llevó hasta el centro del salón, donde un grupo de aproximadamente 20 personas conversaba animadamente. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos que probablemente costaban más que mi renta de 3 meses. Todos voltearon a vernos cuando nos acercamos. «Familia», dijo Rodrigo en voz alta, y el grupo se quedó en silencio. «Quiero presentarles formalmente a alguien muy especial». Yo respiré hondo. Pensé que tal vez, después de 2 años de desprecios sutiles, de comentarios hirientes disfrazados de bromas, de miradas que me hacían sentir invisible, Rodrigo finalmente iba a mostrarme algo de respeto. Pensé que tal vez el día de su boda lo había suavizado, que el amor por mi hija lo había hecho reconsiderar su actitud hacia mí. ¡Qué equivocado estaba! «Este es mi suegro», continuó, y su sonrisa se hizo más amplia. «Perezoso y viejo como una momia». El silencio duró apenas un segundo. Luego vinieron las risas. Primero fue una carcajada ronca de un hombre corpulento con bigote. Después se sumó una mujer rubia con un vestido color vino. Y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta, todo el grupo estalló en risas. Algunos se cubrían la boca con la mano, otros se inclinaban hacia adelante, otros intercambiaban miradas cómplices. Yo me quedé ahí parado, con mis 68 años a cuestas, sintiendo como cada risa se clavaba en algún lugar profundo de mi pecho. No dije nada. No sabía qué decir. Mis manos temblaban ligeramente a los costados de mi cuerpo. Rodrigo continuó, disfrutando claramente de la atención. «Vive con nosotros desde hace 1 año, ¿saben? Bueno, técnicamente vive en el cuarto de servicio en la parte trasera de la casa. No hace mucho más que dormir y ver televisión todo el día». Más risas. Esta vez más fuertes. Una mujer joven, quizás de 30 años, con el cabello negro recogido en un moño elegante, preguntó entre risas: «¿Y trabaja en algo tu suegro, Rodrigo?» «¿Trabajar?» Rodrigo fingió sorpresa. «No, no. Armando está retirado. Aunque honestamente, no estoy seguro de que haya trabajado mucho en su vida. Mi esposa nunca habla de eso». Sentí un nudo en la garganta. Quise decir algo, quise defenderme, quise explicar que había trabajado cada día de mi vida desde los 16 años, que había criado a Manuela solo después de que su madre muriera, que había sacrificado todo para que ella pudiera estudiar y tener una vida mejor que la mía. Pero las palabras no salieron. Se quedaron atrapadas en algún lugar entre mi orgullo herido y mi vergüenza. Un hombre mayor, tal vez de mi edad, con el cabello completamente blanco y gafas de montura dorada, me miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba curiosidad y desdén. «Se ve cansado», comentó, como si yo no estuviera ahí. «Supongo que es difícil ser joven a esa edad». Más risas. Cada vez más crueles. Rodrigo asintió con entusiasmo. «Exactamente. Por eso lo llamé momia. Miren su cara, sus manos. Parece que ha estado enterrado por años y apenas salió de la tumba para venir a mi boda». Esta vez las carcajadas fueron ensordecedoras. Algunas personas aplaudieron. Vi a una mujer limpiarse las lágrimas de tanto reír. Rodrigo levantó su copa de champán en un gesto triunfal, como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Yo bajé la mirada. Miré mis zapatos viejos, lustrados con cuidado esa mañana, y sentí que algo dentro de mí se quebraba. No era la primera vez que Rodrigo me humillaba.
Desde que Manuela se casó con él, había tenido que soportar sus comentarios despectivos, sus miradas de superioridad, su manera de tratarme como si yo fuera una carga, un estorbo en su vida perfecta. Pero esto era diferente. Esto era público. Esto era delante de docenas de personas que no me conocían, que nunca sabrían quién era yo realmente, que solo se llevarían esa imagen, un viejo inútil y perezoso que no merecía ni el cuarto de servicio donde dormía. Levanté la vista y busqué a Manuela con la mirada. La encontré al otro lado del salón. Ella nos estaba viendo. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, y en ese momento vi algo en su rostro que me dolió más que todas las risas juntas: indiferencia. Mi hija, mi única hija, la niña que crié con mis propias manos, me miró como si yo fuera un extraño, como si lo que estaba pasando no tuviera importancia. Ella desvió la mirada y volvió a su conversación. Rodrigo finalmente se cansó de su entretenimiento. Bueno, familia, dijo, dándome una palmada en el hombro que fue más fuerte de lo necesario. Ya conocen a Armando. No esperen mucho de él. Se rió de su propio comentario y se alejó, llevándose al grupo con él. Yo me quedé ahí parado, solo en medio del salón elegante, rodeado de risas que aún resonaban en mis oídos. Mis piernas temblaban. Mis manos sudaban. Sentía un calor sofocante en el rostro, esa sensación horrible de vergüenza que te hace querer desaparecer, evaporarte, dejar de existir. Caminé lentamente de regreso hacia la pared, hacia mi rincón seguro donde nadie me vería. Dejé el vaso de agua sobre una mesa cercana porque mis manos temblaban tanto que tenía miedo de dejarlo caer. Me recargué contra la pared y cerré los ojos por un momento, tratando de recuperar la compostura. Perezoso y viejo como una momia. Esas palabras se repetían en mi mente una y otra vez. Rodrigo no tenía idea. Ninguno de ellos tenía idea. Pero yo no podía decir nada. No podía defenderme. Porque en este mundo, en este salón lleno de gente rica y exitosa, mi palabra no valía nada. Yo era solo un viejo sin dinero, sin poder, sin voz. Abrí los ojos y miré alrededor del salón. La fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. La música sonaba suavemente de fondo. Las personas reían y conversaban. Los meseros circulaban con bandejas de canapés y copas de champán. Todo era perfecto, elegante, hermoso. Todo excepto yo. El hotel donde se celebraba la boda era el tipo de lugar que yo nunca hubiera podido pagar. Ni siquiera en mis mejores años, cuando todavía tenía trabajo estable y un salario decente. El Gran Palace se llamaba 5 estrellas. Ubicado en el centro de la ciudad, con vista a los jardines más exclusivos de la zona. Rodrigo había reservado todo el salón principal para la ceremonia y la recepción. 200 invitados, según escuché que le decía a alguien. 200 personas que bebían champán de $400 la botella y comían camarones importados como si fueran cacahuates. El techo del salón era alto, con enormes candelabros de cristal que colgaban como joyas brillantes. Las paredes estaban decoradas con cortinas color crema y dorado, y había arreglos florales enormes en cada mesa. Rosas blancas, lirios, orquídeas. Flores que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en comida en un mes entero. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables, y cada lugar tenía vajilla fina, copas de cristal y cubiertos de plata genuina. Había tarjetas con nombres escritos en caligrafía elegante para indicar dónde debía sentarse cada invitado. Yo busqué mi nombre durante varios minutos antes de encontrarlo en una mesa al fondo, cerca de la cocina, junto a personas que tampoco parecían encajar en ese ambiente. La música en vivo venía de una pequeña orquesta ubicada en un rincón del salón. Violines, un piano, un contrabajo. Tocaban música suave y sofisticada, el tipo de música que la gente rica escucha mientras finge estar interesada en conversaciones sobre inversiones y viajes a Europa. Yo me sentía completamente fuera de lugar. Mi traje gris, que me había parecido adecuado cuando me lo puse en casa, ahora se veía barato y anticuado comparado con los trajes de los otros hombres. Ellos usaban cortes italianos, telas que brillaban sutilmente bajo la luz de los candelabros, zapatos de cuero tan pulidos que podías ver tu reflejo en ellos. Llevaban relojes que probablemente costaban más que todo lo que yo poseía junto. Las mujeres eran aún más intimidantes. Vestidos largos de diseñador, joyas que centelleaban en sus cuellos y muñecas, maquillaje perfecto aplicado por profesionales. Se movían por el salón con una gracia natural, como si hubieran nacido en lugares así, como si este tipo de lujo fuera lo más normal del mundo para ellas. Y luego estaba yo. Un hombre de 68 años con un traje que compré hace 15 años,
zapatos que había lustrado yo mismo esa mañana, y un reloj de $20 que ni siquiera marcaba bien la hora. Me sentía como un intruso, como alguien que había entrado por error a un lugar donde no pertenecía. Rodrigo se veía en su elemento. Él era el centro de atención, el novio exitoso que todos admiraban. A sus 37 años había construido una empresa de consultoría que, según él presumía constantemente, facturaba millones de dólares al año. Tenía contactos importantes, clientes poderosos, una cuenta bancaria que le permitía organizar bodas como esta sin pestañear. Lo vi moverse por el salón con confianza absoluta, estrechando manos, abrazando a la gente, riendo con esa risa fuerte que parecía llenar todo el espacio. Llevaba un smoking negro perfectamente ajustado, con una corbata de moño que probablemente le había costado más que mi renta mensual. Su cabello estaba peinado hacia atrás con gel, y sus zapatos brillaban tanto que parecían nuevos, aunque seguramente eran de alguna marca italiana que yo ni siquiera podía pronunciar. Cada vez que pasaba cerca de mí, ni siquiera volteaba a verme. Era como si yo fuera invisible, como si después de haberme presentado a su familia como el suegro perezoso y viejo, ya no tuviera que preocuparse más por mi existencia. Manuela, mi hija, se veía hermosa. Llevaba un vestido de novia blanco con encaje francés que, según supe después, había costado $8,000. $8,000 por un vestido que usaría una sola vez en su vida. Su cabello castaño estaba recogido en un peinado elaborado, con pequeñas flores blancas entretejidas. Su maquillaje era perfecto, su sonrisa era radiante. Pero cuando me miraba, esa sonrisa desaparecía. O simplemente me ignoraba, como si yo fuera parte del mobiliario, como si mi presencia fuera un recordatorio incómodo de una vida que ella prefería olvidar. La conocí cuando nació. La cargué en mis brazos cuando apenas pesaba 3 kilos. Le di su primer biberón, cambié sus primeros pañales, la consolé cuando lloraba en las noches. Después de que su madre murió, cuando Manuela apenas tenía 7 años, yo me convertí en su único padre, en su única familia. Trabajé turnos dobles para poder pagar su escuela. Vendí el auto que tanto me había costado comprar para poder pagar sus clases de piano. Dejé de salir, dejé de tener vida social, dejé de pensar en mí mismo. Todo lo que hacía era por ella, para que tuviera oportunidades, para que pudiera ser alguien en la vida. Y lo logró. Se graduó de la universidad con honores. Consiguió un trabajo en una firma de contabilidad importante. Conoció a Rodrigo en una conferencia de negocios. Se enamoró. Se comprometió. Y lentamente, poco a poco, se fue alejando de mí. Al principio fueron las visitas menos frecuentes. Luego las llamadas telefónicas más cortas. Después las excusas para no verme los fines de semana. Y finalmente, cuando perdí mi pequeño apartamento porque ya no podía pagar la renta con mi pensión miserable, ella me ofreció el cuarto de servicio en su casa con Rodrigo. Es temporal, papá, me dijo. Solo hasta que te estabilices. Eso fue hace un año. Y en ese año, me había convertido en un fantasma en su vida. Rodrigo nunca me quiso ahí. Lo dejó claro desde el primer día. No quiero que estés en las áreas comunes cuando tengo clientes en casa, me dijo. Y por favor, no hagas ruido. Trabajo desde casa y necesito concentración. Me convertí en un prisionero en ese cuarto pequeño al fondo de la casa. Comía solo, miraba televisión con el volumen bajo, salía solo para ir al supermercado o dar caminatas cortas por el vecindario. Manuela trabajaba todo el día y cuando llegaba a casa, estaba demasiado cansada para hablar conmigo. O al menos eso decía. La verdad es que ella había elegido. Había elegido su nueva vida, su esposo exitoso, su casa grande en un vecindario exclusivo, sus vacaciones en playas caribeñas. Y en esa nueva vida, no había espacio para un padre viejo que le recordaba de dónde venía, que le recordaba los años difíciles, la pobreza, las luchas. Yo lo entendía. O al menos trataba de entenderlo. Los hijos crecen, construyen sus propias vidas, y los padres debemos aprender a hacernos a un lado. Eso es natural. Eso es parte de la vida. Pero esta humillación pública, este desprecio abierto, esto era diferente. Miré alrededor del salón nuevamente. Todos parecían estar pasando un momento maravilloso. Las risas eran constantes. La música creaba un ambiente festivo. Los meseros se movían eficientemente entre las mesas, sirviendo comida que se veía más como arte que como alimento. En una mesa cercana, un grupo de hombres hablaba sobre sus negocios. Escuché fragmentos de su conversación. Cerré el trato por 2 millones, mi nueva oficina en Miami, las acciones subieron un 30%. En otra mesa,
Un grupo de mujeres discutía sobre sus próximas vacaciones. Vamos a pasar 2 semanas en Santorini, decía una. Yo reservé un crucero por el Mediterráneo, respondía otra. Este era el mundo de Rodrigo. Un mundo de dinero, de éxito, de ostentación. Y él se había asegurado de que todos supieran que yo no pertenecía a ese mundo. Que yo era el suegro pobre, el viejo inútil que no había logrado nada en su vida. Vi cómo Rodrigo se acercaba nuevamente al grupo con el que me había humillado antes. Todos lo recibieron con sonrisas y palmadas en la espalda. Él dijo algo que no pude escuchar, pero todos rieron. Luego levantó su copa de champán y brindó con ellos. Yo desvié la mirada. No podía seguir viendo eso. No podía seguir sintiendo ese dolor que crecía en mi pecho como una grieta en una pared vieja. Me pregunté qué hacía ahí. ¿Por qué había venido? Debía haberme quedado en casa, en ese cuarto pequeño, viendo televisión como siempre. Al menos ahí nadie se reía de mí. Al menos ahí podía mantener mi dignidad intacta. Pero no. Vine porque Manuela es mi hija. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y el abandono, yo todavía la amaba. Y pensé que tal vez, solo tal vez, en el día de su boda, ella recordaría todo lo que hice por ella. Recordaría los sacrificios, las noches sin dormir, el amor incondicional. Pero estaba equivocado. Cerré los ojos por un momento y los recuerdos llegaron como siempre lo hacían. Imágenes de otra vida, de otro tiempo, de otro Armando Rodríguez. Tenía 18 años cuando me uní al ejército. Era 1975, y yo era un muchacho flaco del campo, sin educación universitaria y sin dinero para pagarla. El ejército era mi única opción, mi única salida de la pobreza que me había perseguido desde que nací. Me acuerdo del día que llegué al campamento de entrenamiento. Estaba aterrorizado. Todos lo estábamos. Éramos 30 jóvenes, la mayoría de pueblos pequeños, todos buscando lo mismo, una oportunidad, un propósito, un futuro. El entrenamiento fue brutal. Nos despertaban a las 4 de la mañana. Corríamos 10 kilómetros antes del desayuno. Hacíamos ejercicios hasta que nuestros músculos temblaban y nuestros pulmones ardían. Los instructores gritaban constantemente, nos insultaban, nos empujaban al límite. Pero yo aguanté. Aguanté porque no tenía otra opción. Aguanté porque sabía que si fallaba, si me rendía, volvería a la misma pobreza de la que había escapado. Me gradué entre los 5 mejores de mi clase. Recibí mi uniforme con orgullo, sintiendo que finalmente era alguien, que finalmente tenía valor. Los primeros años fueron de servicio regular. Patrullas en zonas fronterizas, guardias en instalaciones militares, entrenamientos constantes. Era un trabajo duro, pero honesto. Ganaba un salario modesto, pero suficiente para enviar algo de dinero a mi madre cada mes. Conocí a Elena cuando tenía 23 años. Ella trabajaba como enfermera en el hospital militar. Era hermosa, con ojos cafés que brillaban cuando sonreía, y una voz suave que podía calmar hasta el soldado más nervioso. Nos enamoramos rápidamente. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña, solo con nuestras familias. Manuela nació 2 años después. El día que la vi por primera vez, cuando la enfermera la puso en mis brazos, sentí algo que nunca había sentido antes. Un amor tan profundo, tan abrumador, que me dio miedo. Juré en ese momento que haría todo lo posible por protegerla, por darle una vida mejor que la mía. Cuando Manuela tenía 3 años, me ofrecieron una posición en Fuerzas Especiales. Era un ascenso importante, pero también significaba más peligro, más tiempo lejos de casa, más responsabilidad. Elena me apoyó. Ve, me dijo. Haz lo que naciste para hacer. Nosotras estaremos bien. El entrenamiento para Fuerzas Especiales fue peor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Duraba 6 meses y eliminaba al 80% de los candidatos. Nos enseñaron tácticas avanzadas de combate, supervivencia en terrenos hostiles, estrategia militar, liderazgo bajo presión extrema. Hubo momentos en los que quise rendirme. Momentos en los que el dolor físico era tan intenso que pensaba que mi cuerpo se iba a quebrar. Momentos en los que la falta de sueño me hacía alucinar. Pero cada vez que pensaba en abandonar, pensaba en Elena y en Manuela esperándome en casa, y encontraba la fuerza para seguir. Me gradué. Fui asignado a una unidad de élite que operaba en zonas de conflicto. No puedo hablar de muchas de las misiones en las que participé. Algunas siguen siendo clasificadas hasta el día de hoy. Pero puedo decir que vi cosas que ningún ser humano debería ver. Hice cosas que todavía me quitan el sueño algunas noches. Salvé vidas.
Eso es lo importante. En una ocasión, durante una operación de rescate en territorio hostil, logré sacar a 12 soldados que habían quedado atrapados después de una emboscada. Los cargué uno por uno a través de 5 kilómetros de terreno peligroso, bajo fuego enemigo, con una bala en mi hombro izquierdo. Recibí una medalla por esa misión. Una medalla que ahora estaba guardada en una caja de zapatos en el fondo de mi closet, junto con otras condecoraciones que había recibido a lo largo de los años. Medallas que Rodrigo nunca vería, que Manuela había olvidado, que no significaban nada para nadie excepto para mí. Me convertí en comandante a los 32 años. Era joven para ese rango, pero mis superiores vieron en mí cualidades de liderazgo que otros no tenían. Estuve a cargo de unidades enteras, de operaciones complejas, de decisiones que podían significar vida o muerte para docenas de hombres. Los soldados bajo mi mando me respetaban. Me seguían porque sabían que yo nunca les pediría hacer algo que yo no haría primero. Porque sabían que yo valoraba sus vidas más que los objetivos de la misión. Porque sabían que yo los traería de vuelta a casa, siempre que fuera humanamente posible. Pero el trabajo me consumió. Pasaba meses lejos de casa. Perdí cumpleaños de Manuela, aniversarios con Elena, momentos importantes que nunca podría recuperar. Elena nunca se quejó. Ella entendía. Ella sabía que lo que yo hacía era importante, que estaba sirviendo a algo más grande que nosotros mismos. Manuela era más difícil de convencer. ¿Por qué papá nunca está?, le preguntaba a Elena. ¿Por qué otros papás vienen a las obras de teatro de la escuela y el mío no? Cada vez que Elena me contaba estas conversaciones por teléfono, sentía un dolor profundo en el pecho. Un dolor diferente al de las heridas físicas, un dolor que no tenía cura. Cuando Manuela tenía 7 años, recibí la peor noticia de mi vida. Elena había tenido un accidente automovilístico. Un conductor ebrio se pasó un alto y chocó directamente contra el lado del conductor. Elena murió instantáneamente. Yo estaba en medio de una operación cuando recibí la noticia. Tuvieron que sacarme del campo de inmediato. Recuerdo el viaje de regreso a casa como si fuera ayer. Las horas en el helicóptero, luego en el avión, sintiendo que cada segundo que pasaba me alejaba más de la posibilidad de que esto fuera un error, de que Elena todavía estuviera viva. Pero no era un error. Llegué a casa y encontré a Manuela con mi madre, sus ojos rojos de tanto llorar, su pequeño cuerpo temblando. Papá, fue todo lo que pudo decir antes de colapsar en mis brazos. Después del funeral, tomé la decisión más difícil de mi vida. Solicité mi retiro del servicio activo. Tenía 35 años, estaba en la cima de mi carrera, y lo dejé todo. Porque Manuela me necesitaba. Porque ella acababa de perder a su madre y no podía perder a su padre también. Los siguientes años fueron los más difíciles. Pasé de ser un comandante respetado con un propósito claro, a ser un padre soltero tratando de averiguar cómo criar a una niña de 7 años. Conseguí trabajo como supervisor de seguridad en una fábrica. El salario era una fracción de lo que ganaba en el ejército, pero tenía horarios regulares y podía estar en casa todas las noches. Aprendí a cocinar. Aprendí a peinar el cabello de Manuela. Aprendí a ayudarla con su tarea de matemáticas aunque yo apenas había terminado la secundaria. Aprendí a ser madre y padre al mismo tiempo. Trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Luego recogía a Manuela de la escuela, la llevaba a casa, le preparaba la merienda, revisaba su tarea. Los fines de semana íbamos al parque, o al cine cuando había dinero extra. Trataba de compensar su pérdida con mi presencia, con mi amor, con cada minuto que podía darle. Cuando Manuela cumplió 15 años, me dijo que quería estudiar contabilidad en la universidad. Es caro, papá, me dijo. Pero si trabajo medio tiempo y tú me ayudas con lo que puedas. Vas a ir a la universidad, le interrumpí. Y no vas a trabajar. Vas a concentrarte en tus estudios. Yo me encargo del resto. Conseguí un segundo trabajo. Trabajaba en la fábrica durante el día y como guardia de seguridad en un edificio de oficinas por las noches. Dormía 4 horas cada noche. Mi cuerpo, que alguna vez fue fuerte y resistente, comenzó a deteriorarse. Las viejas lesiones del ejército empezaron a doler más. Las rodillas me crujían cada vez que subía escaleras. La espalda me mataba después de cada turno. Pero valió la pena. Manuela se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo. Comenzó a ganar más dinero del que yo había ganado en toda mi vida. Y poco a poco, se fue alejando. Abrí los ojos y volví al presente. Al salón elegante, a la boda cara, a mi posición como el suegro inútil y viejo. Rodrigo no sabía nada de esto.
No sabía que el hombre al que acababa de humillar había comandado misiones que salvaron decenas de vidas. No sabía que ese viejo con el traje gastado alguna vez fue condecorado por su valentía. No sabía que había sacrificado una carrera brillante para criar solo a su hija. Y Manuela tampoco lo recordaba. O había elegido olvidarlo. La cena comenzó 1 hora después de mi humillación inicial. Los meseros indicaron a todos que tomaran sus asientos, y el murmullo de conversaciones se intensificó mientras la gente se acomodaba en las mesas asignadas. Encontré mi lugar en la mesa del fondo. Estaba sentado junto a una pareja mayor que parecía tan incómoda como yo, y 2 personas más jóvenes que no dejaban de mirar sus teléfonos. Nadie en mi mesa intentó iniciar una conversación. Era evidente que todos éramos los invitados de relleno, los que no encajaban con el resto. Desde mi posición podía ver la mesa principal donde estaban Manuela y Rodrigo, rodeados de sus padrinos y las damas de honor. Todos reían, brindaban, se tomaban fotografías. Manuela se veía feliz. Rodrigo la besaba cada pocos minutos para el deleite de los invitados que aplaudían y silbaban. Los meseros comenzaron a servir el primer plato. Ensalada con queso de cabra, nueces caramelizadas y una vinagreta que probablemente tenía un nombre francés complicado. Yo apenas la toqué. No tenía hambre. El nudo en mi garganta hacía difícil hasta el simple acto de tragar agua. Rodrigo se puso de pie. Tomó un micrófono que uno de los meseros le entregó y golpeó suavemente su copa con un cuchillo para llamar la atención. El salón se quedó en silencio. Buenas noches a todos, comenzó con esa voz segura que usaba para impresionar. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí esta noche, celebrando este momento tan especial con nosotros. Aplausos educados llenaron el salón. Como muchos de ustedes saben, continuó, Manuela y yo nos conocimos hace 3 años en una conferencia de negocios. Yo estaba dando una presentación sobre estrategias de inversión, y ella estaba en primera fila, tomando notas como la profesional dedicada que es. Más aplausos. Manuela sonreía, mirándolo con adoración. Lo que me enamoró de ella no fue solo su belleza, que como pueden ver es extraordinaria. Hizo una pausa para el efecto y la gente rió. Fue su ambición, su inteligencia, su determinación de construir algo grande. Manuela y yo compartimos la misma visión, el éxito, la excelencia, el deseo de estar siempre en la cima. Sentí algo amargo en mi boca. Rodrigo estaba pintando una imagen de Manuela como si ella hubiera nacido en la ambición, como si siempre hubiera tenido todo, como si no hubiera habido años de pobreza, de sacrificio, de un padre trabajando 2 empleos para darle oportunidades. Manuela viene de orígenes humildes, dijo Rodrigo, y mi cuerpo se tensó. Muy humildes, de hecho. Pero eso es lo admirable. Ella se reinventó a sí misma. Dejó atrás todo lo que la limitaba y se convirtió en la mujer exitosa que es hoy. Las palabras me golpearon como puños. Dejó atrás todo lo que la limitaba. Eso me incluía a mí. Yo era parte de lo que ella había dejado atrás, parte del pasado que ahora le avergonzaba. Por eso, continuó Rodrigo, cuando la conocí y me contó sobre su vida, sobre cómo creció, supe que ella era diferente. Ella no se quedó estancada en su pasado. Ella eligió el futuro, eligió el éxito, y me eligió a mí. Más aplausos. Algunas personas incluso se pusieron de pie. Rodrigo sonreía como un rey en su trono. Brindo por mi esposa, levantó su copa, por la mujer que tuvo el coraje de dejar atrás todo lo mediocre y construir una vida extraordinaria. El salón estalló en aplausos. Todos levantaron sus copas. Todos brindaron. Todos celebraron el discurso de Rodrigo como si fuera la cosa más inspiradora que hubieran escuchado. Yo me quedé sentado, inmóvil, sintiendo como cada palabra que había dicho me convertía en algo insignificante, en algo que merecía ser olvidado. Rodrigo se sentó y el servicio de la cena continuó. El plato principal era filete con salsa de vino tinto, acompañado de vegetales asados y puré de papas con trufa. En mi mesa, la pareja mayor comía en silencio. Los jóvenes seguían en sus teléfonos. A mitad de la cena, Rodrigo volvió a ponerse de pie. Esta vez no usó el micrófono. Simplemente caminó entre las mesas, copa en mano, saludando a sus invitados. Estrechaba manos, abrazaba a la gente, reía con ellos. Cuando pasó cerca de mi mesa, se detuvo. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez vendría a disculparse, o al menos a ignorarme discretamente. Pero no. Se acercó directamente a mi mesa y puso su mano sobre mi hombro. Armando, dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que las mesas cercanas pudieran escuchar.
¿Estás disfrutando la cena? Sé que probablemente es más elegante de lo que estás acostumbrado. Las personas en las mesas cercanas voltearon a vernos. Algunas sonrieron con curiosidad. La comida está bien, respondí en voz baja, tratando de no darle más munición. Bien. Rodrigo fingió sorpresa. ¿Solo bien? Este filete cuesta $150 por porción, Armando. $150. Probablemente es lo más caro que hayas comido en tu vida. Risas nerviosas vinieron de las mesas cercanas. Yo apreté mi tenedor con fuerza, sintiendo como mis nudillos se ponían blancos. ¿Sabes?, continuó Rodrigo, ahora claramente disfrutando de la atención. Cuando Manuela me dijo que su padre necesitaba un lugar donde quedarse, yo no dudé en ofrecerle el cuarto de servicio. Porque así soy yo. Generoso. Aunque Armando no haya hecho mucho por Manuela cuando ella crecía, yo no soy el tipo de persona que guarda rencores. Sentí que la sangre me hervía. ¿No hice mucho por Manuela? Trabajé hasta destruir mi cuerpo por ella. Sacrifiqué todo por ella. De hecho, siguió Rodrigo, le dije a Manuela que podía quedarse con nosotros todo el tiempo que necesitara. Aunque, siendo honesto, pensé que sería temporal. Ya sabes, hasta que encontrara algo propio. Pero bueno, ya pasó un año y aquí seguimos. Las personas en las mesas cercanas intercambiaron miradas incómodas. Algunos seguían sonriendo, otros parecían no saber cómo reaccionar. El cuarto de servicio es pequeño, continuó, pero es cómodo. Tiene su propia entrada por la parte trasera de la casa, así que Armando puede entrar y salir sin molestarnos. Y le dimos una televisión vieja que íbamos a tirar. Funciona bien, aunque la imagen se ve un poco borrosa. Yo mantuve la vista fija en mi plato. No podía mirarlo. Si lo miraba, si veía esa sonrisa arrogante en su rostro, no sabría qué podría hacer. Lo importante, dijo Rodrigo, dándome una palmada en el hombro, es que estamos ayudándolo. Porque la familia es importante, ¿verdad? Aunque tu familia no haya hecho mucho por ti, tú todavía debes cuidar de ellos. Se rió de su propio comentario y se alejó, llevándose el centro de atención con él. Las personas en las mesas cercanas volvieron a sus conversaciones, probablemente comentando sobre el pobre viejo que dependía de la caridad de su yerno. Yo dejé mi tenedor sobre el plato. Ya no podía pretender que estaba comiendo. Mi estómago estaba cerrado. Mi garganta estaba cerrada. Todo mi cuerpo estaba tenso, preparado para huir, para escapar de este lugar. Miré hacia la mesa principal. Manuela había visto todo. Había escuchado todo. Y no había hecho nada. Solo sonreía, hablaba con las damas de honor, actuaba como si su padre no estuviera siendo humillado públicamente por segunda vez en la misma noche. Los meseros retiraron los platos principales y comenzaron a servir el postre. Algún tipo de mousse de chocolate con frutos rojos y una decoración elaborada que parecía demasiado bonita para comerla. Rodrigo volvió a su mesa y le susurró algo a Manuela. Ella se rió y lo besó. Parecían la pareja perfecta. El empresario exitoso y su bella esposa. La imagen del triunfo y la felicidad. Y yo era la sombra en la esquina. El recordatorio incómodo de un pasado que ellos querían olvidar. Un mesero se acercó a mi mesa para servir café. ¿Desea café, señor?, me preguntó educadamente. No, gracias, respondí. Mi voz sonó ronca, cansada. El mesero asintió y se movió a la siguiente persona. Yo me quedé ahí sentado, mirando la mesa vacía frente a mí, escuchando el murmullo de conversaciones felices a mi alrededor, sintiendo que cada minuto que pasaba en ese lugar me hacía más pequeño, más insignificante. Rodrigo se puso de pie nuevamente y tomó el micrófono. Damas y caballeros, anunció, ahora viene mi parte favorita de la noche. Los brindis. El salón se llenó de aplausos anticipados. Primero, le daré la palabra a mi hermano mayor, Juan, quien vino desde muy lejos para estar aquí hoy. Un hombre alto se levantó de la mesa principal. No lo había visto bien antes, pero ahora, mientras caminaba hacia el centro del salón, algo en él me resultó familiar. Tenía alrededor de 40 años, complexión atlética, cabello corto y oscuro, y una manera de moverse que reconocí de inmediato. Era la postura de un soldado. Juan tomó el micrófono con una mano firme y se quedó de pie en el centro del salón. Todos los ojos estaban sobre él. Había algo en su presencia que comandaba atención, algo que iba más allá de su traje elegante o su postura recta. Buenas noches, comenzó con voz clara y profunda. Para quienes no me conocen, soy Juan, el hermano mayor de Rodrigo. Aplausos educados llenaron el salón.
Juan esperó a que se apagaran antes de continuar. Rodrigo y yo crecimos juntos, aunque tomamos caminos muy diferentes en la vida. Él eligió el mundo de los negocios, la universidad, las oficinas. Yo elegí el ejército. Mi cuerpo se tensó. Un ex militar. Eso explicaba su postura, su manera de moverse. Pasé 20 años sirviendo a mi país, continuó Juan. 20 años que me enseñaron muchas cosas sobre el valor, el sacrificio, y lo que realmente significa ser un hombre de honor. Miró directamente a Rodrigo mientras decía esto. Rodrigo sonreía, pero algo en su sonrisa parecía incómoda. Durante esos años, tuve el privilegio de servir bajo el mando de algunos de los mejores líderes que este país ha producido. Hombres que pusieron las vidas de sus soldados antes que las suyas propias. Hombres que no medían su éxito en dólares, sino en vidas salvadas, en misiones cumplidas, en el respeto de aquellos que lideraban. Juan hizo una pausa y miró alrededor del salón. Sus ojos se detuvieron en mí por un momento breve, pero que me heló la sangre. Una de esas personas, dijo lentamente, está aquí esta noche. El salón se quedó completamente en silencio. Podía escuchar mi propia respiración. Juan caminó lentamente hacia mi mesa. Cada paso resonaba en el piso de madera. Las personas volteaban a ver hacia donde se dirigía. Rodrigo se había puesto de pie, con expresión confundida. Juan se detuvo frente a mí. Me miró directamente a los ojos. Y entonces, vi el reconocimiento en su rostro. Comandante Rodríguez, dijo con voz clara para que todo el salón pudiera escuchar. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Nadie me había llamado por ese título en más de 30 años. Señor, continuó Juan, y su voz se quebró ligeramente. Usted fue mi comandante durante la Operación Fénix en 1989. Yo era un soldado raso de 22 años en mi primera misión real. Estaba aterrorizado. El salón permanecía en silencio absoluto. Todas las conversaciones se habían detenido. Todas las miradas estaban sobre nosotros. Nuestra unidad cayó en una emboscada, Juan continuó, su voz ahora más fuerte. Quedamos atrapados durante 3 días. Sin refuerzos, sin suministros, sin esperanza. Éramos 12 hombres. El enemigo nos superaba 5-1. Yo recordaba esa misión. La recordaba con claridad dolorosa. Las noches sin dormir, el hambre, el miedo constante, los gritos de los hombres heridos. Usted nos sacó de ahí, dijo Juan, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos sacó a los 12. Cargó a los heridos uno por uno a través de 5 kilómetros de terreno hostil. Tenía una bala en el hombro, pero no se detuvo. No dejó a nadie atrás. Escuché un grito ahogado desde algún lugar del salón. Juan se cuadró frente a mí y me hizo un saludo militar perfecto. Comandante Rodríguez, es un honor estar en su presencia nuevamente. El silencio era ensordecedor. Lentamente, me puse de pie. Mis rodillas temblaban. Mi viejo cuerpo apenas podía sostenerme. Pero me puse de pie y devolví el saludo con la misma precisión que había usado hace 30 años. Soldado, dije con voz ronca. Era todo lo que podía decir. Juan bajó su mano y se volvió hacia el resto del salón. Este hombre, dijo señalándome, este hombre al que escuché llamar viejo y perezoso hace unas horas, es uno de los oficiales más condecorados de su generación. Recibió 3 medallas al valor, 2 púrpuras de corazón, y la distinción de comandante honorario después de salvar más de 50 vidas a lo largo de su carrera. Miré hacia la mesa principal. Rodrigo se había quedado paralizado. Su copa de champán estaba suspendida en el aire, a medio camino hacia su boca. Su rostro había perdido todo el color. Este hombre, continuó Juan, su voz ahora llena de emoción contenida, sacrificó su carrera militar para criar solo a su hija después de que su esposa muriera. Dejó todo. Su rango, su futuro, su pensión completa. Todo. Porque su familia era más importante. Manuela se había puesto de pie. Sus manos cubrían su boca. Sus ojos estaban abiertos como platos. Y hoy la voz de Juan se volvió dura, casi enojada. Hoy lo vi ser humillado públicamente. Lo vi ser llamado inútil, perezoso, una carga. Lo vi ser tratado como si su vida no tuviera valor. Juan se volvió hacia Rodrigo. Hermano, cuñado, te he querido toda mi vida, pero lo que hiciste hoy es imperdonable. El sonido de cristal rompiéndose llenó el salón. La copa de champán de Rodrigo había caído de su mano y se había estrellado contra el suelo. Los fragmentos brillaban bajo la luz de los candelabros como pequeños diamantes rotos.
Rodrigo miraba fijamente a Juan, luego a mí, luego de vuelta a Juan. Su boca se abría y cerraba, pero no salían palabras. Comandante Rodríguez, Juan se volvió hacia mí nuevamente. Le pido disculpas en nombre de mi familia. Si hubiera sabido que usted estaba aquí, que usted es el padre de Manuela, jamás habría permitido que esto sucediera. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. No intenté detenerlas. Después de años de silencio, de ser invisible, de ser nadie, alguien me había visto. Alguien había recordado. Juan extendió su mano hacia mí. No como un apretón casual, sino como un saludo entre soldados, entre hermanos de armas. Tomé su mano y la estreché con la poca fuerza que me quedaba. Gracias, soldado, logré decir. No, señor, respondió Juan. Gracias a usted. Por todo. El salón permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Nadie se movía. Nadie hablaba. El único sonido era el de mi propia respiración entrecortada. Entonces, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Una persona. Luego otra. Y otra más. Y de repente todo el salón estalló en aplausos. Personas se ponían de pie. Los aplausos se hicieron más fuertes, más intensos. Pero yo no miraba a la multitud. Miraba a Manuela. Mi hija estaba de pie junto a la mesa principal, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas, con sus manos todavía sobre su boca, mirándome como si me viera por primera vez en años. Y a su lado, Rodrigo permanecía paralizado, rodeado de fragmentos de cristal roto, con su mundo perfecto desmoronándose a su alrededor. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Personas que hace una hora se reían de mí ahora me miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros simplemente aplaudían en silencio, como si no supieran qué más hacer. Juan me puso la mano en el hombro una última vez antes de regresar a su mesa. Pero antes de sentarse, miró directamente a Rodrigo. No dijo nada. No necesitaba decir nada. La mirada lo decía todo. Yo volví a sentarme lentamente. Mis piernas temblaban tanto que temía caerme si permanecía de pie un segundo más. La pareja mayor en mi mesa me miraba con ojos completamente diferentes ahora. El hombre mayor inclinó su cabeza hacia mí en señal de respeto. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Gracias por su servicio, susurró ella. No pude responder. Solo asentí. Rodrigo seguía de pie junto a la mesa principal, rodeado de los fragmentos de su copa rota. Un mesero se acercó rápidamente para limpiar el desastre, pero Rodrigo parecía no darse cuenta. Miraba fijamente hacia adelante, con el rostro pálido, la mandíbula apretada, las manos cerradas en puños a sus costados. Manuela finalmente se movió. Caminó hacia él y le tocó el brazo, diciendo algo que no pude escuchar. Rodrigo la apartó bruscamente y salió del salón a grandes zancadas. Los invitados lo siguieron con la mirada, el silencio incómodo regresando al lugar. La orquesta, en un intento por aliviar la tensión, comenzó a tocar música suave nuevamente. Las conversaciones se reanudaron lentamente, pero ya no eran las mismas. El ambiente había cambiado completamente. La fiesta perfecta de Rodrigo había sido interrumpida por una verdad que él no esperaba. Manuela permaneció de pie junto a la mesa vacía de Rodrigo. Se veía perdida, confundida. Sus damas de honor la rodearon, tratando de consolarla, pero ella las apartó gentilmente. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través del salón. Vi algo en su mirada que no había visto en años. Culpa, vergüenza, y tal vez, solo tal vez, un destello del amor que solía tener por mí cuando era niña. Pero entonces desvió la mirada y salió del salón siguiendo a Rodrigo. Las personas comenzaron a acercarse a mi mesa. Primero fueron veteranos, hombres que reconocían las cicatrices invisibles que todos los soldados llevamos. Me estrechaban la mano, me agradecían por mi servicio, compartían historias breves de sus propias experiencias militares. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con cabello gris y ojos cansados, me dijo: serví en la misma región donde usted operaba, comandante. Todos conocíamos su nombre. Todos sabíamos que si el comandante Rodríguez estaba a cargo de una misión, los hombres regresarían a casa. Otro veterano, más joven, agregó: mi instructor en la academia siempre hablaba de usted. Decía que usted era el ejemplo de lo que un verdadero líder debía ser. Cada palabra era como un bálsamo sobre heridas que había cargado durante años. No eran las medallas o el reconocimiento oficial lo que había extrañado. Era esto. Era ser visto.
Era que alguien recordara que mi vida había tenido valor, que había hecho algo que importaba. Después de los veteranos vinieron otros invitados. Personas que simplemente querían disculparse por haber reído antes, por haber juzgado sin saber. Una mujer elegante, de unos 40 años, se acercó con los ojos enrojecidos. Señor Rodríguez, dijo con voz temblorosa, yo reí cuando Rodrigo lo presentó. Reí sin pensar, sin saber. Lo siento muchísimo. Me avergüenzo de mí misma. No tiene que disculparse, respondí con voz suave. Usted no sabía. Pero debía haber sabido que no está bien reírse de alguien así, insistió. Sin importar quién sea. Mi padre tiene su edad. Si alguien lo tratara así, yo estaría destrozada. Se fue con lágrimas en los ojos. Otros siguieron. Algunos ofrecían disculpas, otros simplemente querían estrechar mi mano, otros me contaban sobre sus propios padres o abuelos veteranos. La mesa que una hora antes era la más vacía y olvidada del salón, ahora era el centro de atención. Pero no era el tipo de atención que Rodrigo había querido cuando me humilló. Era algo completamente diferente. Era respeto genuino. Lourdes, una mujer de mi edad que había sido amiga cercana de Elena, se acercó lentamente. Ella había estado en la boda, pero yo no la había visto hasta ese momento. Tenía el cabello completamente blanco ahora, y caminaba con un bastón, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos amables que recordaba. Armando, dijo suavemente, y se sentó en la silla vacía junto a mí. Elena estaría tan orgullosa de ti. El nudo en mi garganta se apretó. No estoy tan seguro de eso, Lourdes. Mira lo que pasó con Manuela. Elena sabría que tú hiciste todo lo que pudiste, respondió Lourdes, tomando mi mano con la suya. Los hijos a veces se pierden, pero encuentran el camino de regreso. Dale tiempo. Ha pasado un año, Lourdes. Un año viviendo en su casa, siendo tratado como basura por ese hombre. Y en una noche, todo cambió, dijo ella con firmeza. Manuela vio lo que había estado ignorando. Todos lo vieron. Eso no se olvida fácilmente. Quise creerle. Quise pensar que esta noche había cambiado algo fundamental. Pero había vivido demasiada desilusión como para tener esperanzas fácilmente. Rodrigo regresó al salón después de 15 minutos. Manuela venía detrás de él. Él se veía compuesto nuevamente, la máscara de confianza de vuelta en su lugar, aunque sus ojos revelaban algo diferente. Furia contenida. Humillación. Miedo de haber perdido el control de su narrativa perfecta. Se acercó al centro del salón y tomó el micrófono nuevamente. El murmullo de conversaciones se detuvo inmediatamente. Damas y caballeros, comenzó, y su voz sonaba forzada, demasiado alegre. Lamento la interrupción. Como pueden ver, mi hermano es muy apasionado cuando se trata de sus experiencias militares. Intentó reír, pero nadie se rió con él. El silencio era pesado, incómodo. Lo que quiero decir es, continuó, y podía ver el sudor formándose en su frente, que todos tenemos historias. Todos tenemos pasados. Y lo importante es el presente, ¿verdad? El aquí y ahora. Algunas personas asintieron débilmente, pero la mayoría simplemente lo miraba con expresiones neutras. Mi suegro, dijo Rodrigo, y casi escupió la palabra, tuvo su carrera militar. Eso es admirable. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora es un hombre retirado que necesita apoyo, y Manuela y yo estamos felices de proporcionárselo. Intentaba recuperar el control, intentaba reescribir la narrativa una vez más. Pero esta vez no funcionaba. Juan se puso de pie nuevamente. Hermano, dijo con voz clara, creo que ya dijiste suficiente por esta noche. Rodrigo lo miró con furia. Esta es mi boda, Juan. Mi momento. Y no voy a dejar que... ¿Qué? Interrumpió Juan. ¿Que la verdad arruiné tu imagen perfecta? ¿Que la gente sepa que humillaste a un héroe de guerra en tu propia boda? El salón estaba completamente silencioso. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. No lo humillé, dijo Rodrigo, pero su voz carecía de convicción. Solo estaba bromeando. Solo era. No era una broma, la voz vino de alguien inesperado. Manuela. Ella había tomado el micrófono de las manos de Rodrigo. No era una broma y todos lo sabemos. Rodrigo la miró con shock. Manuela, cariño, no. No, ella lo interrumpió, y su voz se quebró. No puedo seguir fingiendo. No puedo seguir pretendiendo que esto está bien. Se volvió hacia mí, y las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora,
arruinando su maquillaje perfecto. Papá, dijo, y fue la primera vez en un año que la escuchaba llamarme así. Papá, yo no sabía. No, eso es mentira. Yo sabía. Sabía lo que Rodrigo te estaba haciendo y no hice nada. Sabía cómo te trataba y lo permití. El salón completo la miraba. Rodrigo intentó tomar el micrófono de vuelta, pero ella se alejó. Olvidé, continuó Manuela, su voz rompiéndose con cada palabra. Olvidé quién eres. Olvidé todo lo que hiciste por mí. Olvidé las noches que trabajaste sin dormir para que yo pudiera ir a la universidad. Olvidé cómo me cuidaste cuando mamá murió. Olvidé que sacrificaste todo, absolutamente todo, por mí. Yo no podía moverme. No podía respirar. Las lágrimas nublaban mi visión. Y esta noche, dijo ella, mirándome directamente, esta noche permití que mi esposo te humillara frente a todos. Permití que te llamara viejo y perezoso. Permití que te tratara como si no valieras nada. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Las damas de honor se acercaron para consolarla, pero ella las apartó. Lo siento, papá, dijo finalmente. Lo siento muchísimo. El salón permaneció en silencio después de las palabras de Manuela. Nadie sabía qué decir, qué hacer. La música había dejado de sonar. Los meseros se habían detenido en sus puestos. Todo el mundo miraba la escena que se desarrollaba frente a ellos como si fuera una obra de teatro. Yo me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme firme. Manuela me miraba desde el centro del salón, con su vestido de $8,000 ahora manchado con lágrimas, con su maquillaje corrido, con todo su barniz de perfección completamente destruido. Caminé hacia ella. Cada paso era una eternidad. Podía sentir los ojos de 200 personas sobre mí, pero ya no me importaba. Ya no me sentía invisible. Ya no me sentía como si no perteneciera. Cuando llegué frente a ella, Manuela se arrojó a mis brazos. Sollozaba contra mi pecho como lo hacía cuando era niña, cuando tenía pesadillas o cuando se lastimaba jugando. Yo la abracé, sintiendo su cuerpo temblar, sintiendo todo el peso de su culpa y su arrepentimiento. Está bien, mi niña, susurré en su oído. Está bien. No está bien, papá, dijo entre sollozos. Nada está bien. Te fallé. Después de todo lo que hiciste por mí, yo te fallé. Los hijos cometen errores, respondí, acariciando su cabello como lo hacía cuando era pequeña. Y los padres perdonan. Así funciona. Ella se aferró a mí con más fuerza. Podía sentir las miradas de todos, pero en ese momento solo existíamos nosotros dos. Mi hija y yo. Como debió haber sido desde el principio. Después de un momento, Manuela se separó ligeramente y se volvió hacia Rodrigo. Él estaba de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, los ojos llenos de furia apenas contenida. Rodrigo, dijo Manuela con voz firme a pesar de las lágrimas, necesitamos hablar. No aquí, respondió él entre dientes. No frente a todos. Sí, aquí, insistió Manuela. Porque aquí fue donde decidiste humillar a mi padre frente a todos. Así que aquí es donde vamos a resolver esto. Rodrigo miró alrededor del salón. Todas las personas lo miraban con expresiones que iban desde la desaprobación hasta el disgusto abierto. Su reputación perfecta, su imagen cuidadosamente construida, todo estaba desmoronándose frente a sus ojos. Manuela, está siendo dramática, intentó él, forzando una sonrisa. Todos estamos un poco emocionados. Es natural en una boda. Pero no hay necesidad ¿De qué? Lo interrumpió Manuela. ¿De decir la verdad? ¿De admitir que has estado tratando a mi padre como basura durante un año? ¿De reconocer que yo te dejé hacerlo? Le dimos un lugar donde vivir, dijo Rodrigo, su voz subiendo de volumen. Cuando no tenía dónde ir, cuando no tenía dinero para su propia renta, nosotros lo acogimos. Eso no es tratarlo como basura. Lo pusiste en el cuarto de servicio, respondió Manuela. Le diste una televisión vieja que ibas a tirar. Le prohibiste usar las áreas comunes de nuestra propia casa. Lo hiciste sentir como un intruso, como una carga. Porque es una carga, explotó Rodrigo finalmente. Es un hombre viejo que no tiene nada, que no puede contribuir con nada, que solo ocupa espacio en nuestra casa. Un murmullo de desaprobación recorrió el salón. Varias personas negaban con la cabeza. Juan se había puesto de pie nuevamente, con los puños cerrados a sus costados. Ese hombre, dijo Juan con voz peligrosamente baja, vale más que tú y yo juntos, hermano.
Tú y tus estúpidas historias militares, escupió Rodrigo. Sí, fue soldado. ¿Y qué? Eso fue hace 30 años. Ahora es un viejo sin dinero que depende de la caridad de otros. Dejó el ejército para criar a su hija solo, intervino Juan. Sacrificó su carrera, su pensión completa, su futuro. Todo por ella. ¿Harías tú lo mismo, Rodrigo? ¿Dejarías tu empresa, tu dinero, tu preciosa reputación por alguien más? Rodrigo no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Otros invitados comenzaron a hablar. La mujer elegante que me había pedido disculpas antes se puso de pie. Yo tengo un padre veterano, dijo con voz clara. Y si mi esposo lo tratara así, aunque fuera por un día, ese sería su último día como mi esposo. Otra persona, un hombre de negocios que había estado sentado cerca de la mesa principal, agregó: Rodrigo, conozco tu empresa. He considerado hacer negocios contigo. Pero después de ver cómo tratas a tu propia familia, nunca lo haría. Un hombre que no respeta a sus mayores no merece mi confianza. Más voces se unieron. Personas que habían venido a celebrar con Rodrigo ahora lo confrontaban. El costo social de sus acciones se estaba volviendo claro para todos, especialmente para él. Rodrigo los miró a todos con una mezcla de furia e incredulidad. Esto es ridículo, dijo. Es mi boda. Se supone que es el día más feliz de mi vida, y todos ustedes están arruinándolo por un viejo que... Cuidado con lo que vas a decir, lo interrumpió Juan, dando un paso hacia adelante. Rodrigo se calló. Por primera vez en toda la noche, vi miedo genuino en sus ojos. No miedo físico, sino algo peor. Miedo de perder todo lo que había construido. Su reputación, sus contactos, su imagen de empresario exitoso y respetable. Manuela se acercó a él y le habló directamente, con voz baja pero firme. Rodrigo, te amé. Te elegí como mi esposo. Pero no puedo seguir con esto. No puedo estar casada con alguien que trata a mi padre así. Manuela, no seas ridícula, respondió él, intentando tomar sus manos. Estás emocionada. Mañana todo se verá diferente. No, ella se apartó. Mañana se verá igual. Y pasado mañana también. Porque esto no es algo que dijiste en un momento de enojo. Esto es quien eres. Esto es como has tratado a mi padre durante un año entero, y yo fui demasiado cobarde para detenerlo. Acabamos de casarnos, dijo Rodrigo, y por primera vez su voz sonaba desesperada. Hace 3 horas dijiste, sí, acepto. ¿Ya lo olvidaste? Dije, sí, acepto, a la persona que pensé que eras, respondió Manuela. No a la persona que realmente eres. El salón completo contenía la respiración. Esto había dejado de ser una boda hace mucho tiempo. Ahora era algo completamente diferente. Un juicio público. Una revelación. Un momento de verdad que nadie había anticipado. Lourdes se acercó y puso su mano en mi hombro. Deberías sentarte, Armando, susurró. Esto es demasiado para tu corazón. Tenía razón. Mi corazón latía demasiado rápido. Mi cuerpo temblaba. Pero no podía irme. No podía perderte este momento. Un hombre mayor, alguien que parecía importante por la forma en que otros lo trataban, se acercó a Rodrigo. Joven, le dijo con voz seria, mi nombre es Roberto Salazar. Soy veterano de la guerra, coronel retirado. Y lo que usted hizo hoy es una deshonra. No solo para el comandante Rodríguez, sino para todos los hombres y mujeres que han servido a este país. Rodrigo intentó responder, pero Roberto levantó su mano para detenerlo. He visto muchos hombres en mi vida, continuó Roberto. Hombres valientes y hombres cobardes. Hombres honorables y hombres sin principios. Y usted, joven, es un hombre que tiene dinero pero no tiene honor. Tiene éxito pero no tiene carácter. Y eso es lo más triste de todo. Roberto se volvió hacia mí y me hizo un saludo militar. Comandante, es un honor conocerlo. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, aquí está mi tarjeta. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Cualquier cosa. No dude en llamar. Otros veteranos en el salón siguieron su ejemplo. Uno por uno, se acercaron a mí, me saludaron, me dieron sus tarjetas, me ofrecieron su ayuda. Era como si en el espacio de una hora hubiera pasado de ser invisible a ser rodeado por una comunidad que no sabía que todavía existía. Rodrigo miraba todo esto con una expresión de total derrota. Su boda perfecta había sido destruida. Su imagen había sido destrozada. Y ahora, frente a todos,
estaba perdiendo también a su esposa. Manuela se quitó el velo. Luego, lentamente, se quitó el anillo de bodas que Rodrigo le había puesto hace apenas unas horas. Lo sostuvo en su mano por un momento, mirándolo, y luego se lo devolvió a él. No puedo, dijo simplemente. Lo siento, pero no puedo. Rodrigo tomó el anillo con mano temblorosa. Por un momento pensé que iba a suplicar, a rogar, a intentar arreglar las cosas. Pero en lugar de eso, su rostro se endureció. El orgullo tomó el lugar de la desesperación. Esto es un error, dijo con voz fría. Te arrepentirás de esto, Manuela. Te arrepentirás de haber arruinado tu vida por un viejo que ni siquiera podrá cuidar de ti. Él ya cuidó de mí, respondió Manuela. Durante toda mi vida. Ahora me toca a mí cuidar de él. Se volvió hacia mí y tomó mi mano. Vámonos a casa, papá. ¿A casa?, pregunté, confundido. A nuestra casa, aclaró ella. Ya no voy a vivir aquí. Manuela y yo salimos del salón juntos. Los invitados se apartaron para dejarnos pasar, y pude sentir sus miradas de respeto y compasión. Juan nos siguió hasta la salida del hotel. Comandante, dijo cuando llegamos al vestíbulo, permítame llevarlos a donde necesiten ir. No es necesario, respondí. Podemos tomar un taxi. Por favor, insistió Juan. Es lo menos que puedo hacer. Acepté con un gesto. Los tres salimos al estacionamiento. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, y por primera vez en horas sentí que podía respirar completamente. El auto de Juan era un sedán negro sencillo. Nos ayudó a subir y comenzó a conducir. Durante los primeros minutos, nadie habló. Manuela lloraba silenciosamente en el asiento trasero, sosteniendo mi mano con fuerza. ¿A dónde los llevo?, preguntó Juan finalmente. Manuela le dio la dirección de la casa que había compartido con Rodrigo. Juan asintió y ajustó su rumbo. Comandante, dijo Juan después de un momento, si me permite decirlo, usted fue el mejor líder que tuve en mi vida militar. Me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de gritar órdenes o de mostrar poder. Se trata de servir a los que están bajo tu mando. Solo hacía mi trabajo, respondí con voz cansada. No, señor, dijo Juan con firmeza. Usted iba más allá de su trabajo. Todos lo sabíamos. Recuerdo una vez, durante un entrenamiento en el desierto, cuando uno de los soldados jóvenes colapsó por deshidratación. Usted le dio su propia agua, aunque eso significaba que tendría que terminar la marcha sin nada de beber. Ese soldado tenía 19 años, dije, recordando el incidente. Toda su vida por delante. Yo ya había vivido más que suficiente. Esa es exactamente mi punto, respondió Juan. Usted siempre ponía a sus hombres primero. Y por eso todos habrían dado su vida por usted. Manuela apretó mi mano más fuerte. ¿Por qué nunca me contaste estas cosas, papá?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué nunca hablaste de tu carrera militar? Porque eso quedó en el pasado, respondí. Cuando tu madre murió, mi prioridad cambiaste a ti. Nada más importaba. Pero esas medallas, esos reconocimientos, lo dejaste todo. Por mí. Y lo haría de nuevo sin pensarlo dos veces, dije, volteando a mirarla. Manuela, tú eres lo más importante que he hecho en mi vida. No las misiones, no las medallas. Tú. Ella sollozó y se recargó en mi hombro. Lo siento mucho, papá. Siento haberte olvidado. Siento haber elegido a Rodrigo sobre ti. Siento haberte dejado vivir en ese cuarto horrible mientras yo fingía que todo estaba bien. Ya no importa, dije, aunque ambos sabíamos que no era completamente cierto. Las heridas estaban ahí. Necesitarían tiempo para sanar. Llegamos a la casa. Era una propiedad grande en un vecindario exclusivo, con jardines bien cuidados y una fachada impresionante. Juan estacionó frente a la entrada. ¿Quieren que los acompañe adentro?, ofreció. No, respondió Manuela. Pero gracias, Juan. Gracias por lo que hiciste hoy. No sé qué hubiera pasado si tú no hubieras estado ahí. Fue un honor, Manuela, dijo Juan. Luego me miró a mí. Comandante, me gustaría mantener el contacto. Si me lo permite. Me gustaría eso, respondí sinceramente. Intercambiamos números de teléfono. Juan nos ayudó a bajar del auto y esperó hasta que entramos a la casa antes de irse. El interior estaba oscuro y silencioso. Manuela encendió las luces y se quedó parada en medio de la sala, mirando alrededor como si la viera por primera vez. Esta casa siempre me pareció hermosa, dijo. Pero ahora solo veo lo vacía que está. Lo fría que es.
Es solo una casa, respondí. No, papá. Es más que eso. Es un símbolo de todo lo que elegí mal. Elegí el dinero sobre la familia. Elegí la apariencia sobre la sustancia. Elegí a un hombre que me daba lujo pero me quitaba la dignidad. Se sentó en el sofá caro que probablemente costaba más que mi salario de un año cuando trabajaba. Yo me senté a su lado. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé, admitió. Supongo que necesito un abogado. Esto va a ser un desastre legal. Nos casamos hace unas horas. Va a ser complicado anular todo. ¿Estás segura de esto?, pregunté. Es una decisión grande, Manuela. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió con firmeza. Papá, lo que vi hoy, como Rodrigo te trató, como él realmente es, no puedo pasar mi vida con alguien así. No puedo tener hijos con alguien así. No puedo construir una familia con un hombre que no respeta a mi padre. Los matrimonios tienen problemas, dije, aunque me costaba defenderlo. Tal vez puedan trabajar en esto. Algunos problemas se pueden arreglar, dijo Manuela. Pero esto no es un problema. Esto es quién es él en el fondo. Y no va a cambiar. Tenía razón, pero aún así me preocupaba por ella. Había sido su día de boda. Debería haber sido el día más feliz de su vida, y terminó así. ¿Dónde vas a vivir?, pregunté. Tengo algo de dinero ahorrado, respondió. Puedo rentar un apartamento. Algo pequeño, suficiente para los dos. ¿Los dos? Sí, papá. Tú y yo. Si quieres, claro. Si me perdonas por... Ya te perdoné, la interrumpí. Pero Manuela, no necesitas cargar conmigo. Encontraré algo. Tal vez uno de esos veteranos que me dieron sus tarjetas pueda ayudarme a conseguir un lugar en alguna residencia para... No, me interrumpió ella con firmeza. No vas a ir a ninguna residencia. Vas a vivir conmigo. Vamos a ser familia otra vez. La familia que siempre debimos ser. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Después de un año de sentirme invisible, de sentirme como una carga, de vivir en ese cuarto pequeño al fondo de la casa, finalmente mi hija me estaba viendo otra vez. Papá, continuó Manuela, quiero que me cuentes todo. Todas las historias que nunca compartiste. Todas las misiones, todas las medallas, todo. Quiero conocer al hombre que eras antes de que yo naciera. Quiero conocer al comandante Rodríguez. Era solo un soldado haciendo su trabajo, dije. No, respondió ella. Eras un héroe. Y yo fui demasiado ciega para verlo. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. Luego Manuela se levantó. Voy a empacar algunas cosas, dijo. Lo esencial. El resto puede quedarse aquí. No lo necesito. ¿Y Rodrigo?, pregunté. ¿Cuándo va a regresar? No lo sé, admitió. Pero no me importa. Probablemente se quede con su familia esta noche. Mañana hablaremos con abogados y comenzaremos el proceso. Fue a su habitación y yo me quedé en la sala. Miré alrededor de este lugar que había sido mi hogar durante un año, pero que nunca se había sentido como tal. Los muebles caros, las pinturas en las paredes, los pisos de mármol. Todo era hermoso pero vacío. Mi pequeño cuarto al fondo de la casa, con su televisión vieja y su cama estrecha, había sido más honesto que todo esto. Allí al menos no había que fingir. Manuela regresó con 2 maletas. Listo, dijo. Vámonos. ¿A dónde?, pregunté. A un hotel por esta noche. Mañana buscaremos un apartamento. Comenzaremos de nuevo. Tú y yo. La ayudé a cargar las maletas hasta la puerta. Antes de salir, Manuela se volvió para mirar la casa una última vez. Adiós, susurró. No estaba seguro si le hablaba a la casa o a la vida que estaba dejando atrás. Salimos y cerramos la puerta. El aire nocturno era fresco y lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. 3 meses han pasado desde aquella noche. 3 meses que han cambiado todo. Manuela y yo encontramos un apartamento pequeño en un vecindario tranquilo. Tiene 2 habitaciones, una cocina modesta y una sala con ventanas que dejan entrar mucha luz. No es lujoso. No tiene pisos de mármol ni pinturas caras en las paredes. Pero es nuestro. Y se siente como un hogar de verdad. El proceso de divorcio fue complicado, como Manuela predijo. Rodrigo contrató abogados caros e intentó hacer todo lo más difícil posible. Pero Manuela se mantuvo firme. No pidió dinero ni propiedades. Solo quería su libertad.
La boda se convirtió en el tema de conversación de la ciudad durante semanas. Algunas personas criticaban a Manuela por haber dejado a Rodrigo en el día de su boda. Otras la apoyaban y decían que había hecho lo correcto. A ella ya no le importaban las opiniones ajenas. Juan cumplió su promesa de mantenerse en contacto. Viene a visitarnos cada 2 semanas. Trae historias de sus días en el ejército, fotografías viejas, recuerdos de misiones que compartimos. Me ha reconectado con otros veteranos de nuestra unidad. Hombres que pensé que nunca volvería a ver. La semana pasada, 5 de ellos vinieron al apartamento para una cena. Manuela cocinó para todos. Nos sentamos alrededor de la pequeña mesa y compartimos historias hasta altas horas de la noche. Historias de valentía y miedo, de pérdida y supervivencia, de hermandad que trasciende el tiempo. Roberto Salazar, el coronel retirado que me había defendido en la boda, también se convirtió en amigo. Me ayudó a solicitar beneficios de veterano que no sabía que me correspondían. Resulta que tengo derecho a una mejor pensión y a atención médica gratuita. Cosas que podría haber tenido hace años si alguien me hubiera ayudado a navegar el sistema. El país tiene una deuda contigo, Armando, me dijo Roberto. Es hora de que recibas lo que te corresponde. Manuela dejó su trabajo en la firma de contabilidad. Dijo que ya no podía trabajar en un lugar que valoraba el dinero por encima de todo lo demás. Ahora trabaja como contadora independiente, con clientes pequeños que realmente necesitan su ayuda. Gana menos dinero, pero es más feliz. Por las noches, nos sentamos juntos en la sala y hablamos. Le cuento historias de su madre, de cuando nos conocimos, de cómo nos enamoramos. Le cuento sobre el día que ella nació y cómo cambió mi vida por completo. Le cuento sobre las misiones que no podía mencionar antes, sobre los hombres que salvé y los que no pude salvar. Ella escucha cada palabra como si fuera la cosa más importante del mundo. A veces llora, a veces ríe, pero siempre está presente, realmente presente, de una manera que no había estado en años. Papá, me dijo hace unos días, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado el ejército? ¿De haber sacrificado tu carrera por mí? Nunca, respondí sin dudarlo. Ni por un segundo. Pero podrías haber sido general. Podrías haber tenido una pensión completa, reconocimientos, una vida más fácil. Podría haber tenido muchas cosas, admití. Pero ninguna de ellas se compara con haberte criado. Con haber sido tu padre. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, como solía hacer cuando era niña. Te quiero, papá. Y yo a ti, mi niña. He aprendido algo importante durante estos 3 meses. He aprendido que el valor de una persona no se mide en dinero, o en propiedades, o en títulos profesionales. Se mide en cómo trata a los demás, especialmente a aquellos que no pueden darle nada a cambio. Rodrigo tenía todo el dinero del mundo. Tenía éxito, contactos, poder. Pero cuando llegó el momento de mostrar verdadero carácter, no tenía nada. Era hueco por dentro, vacío de todo lo que realmente importa. Las medallas que gané en el ejército siguen guardadas en una caja, pero ahora están en un estante de la sala, donde Manuela puede verlas. A veces la encuentro mirándolas, tocándolas suavemente, leyendo las inscripciones. Estas deberían estar en un museo, me dijo una vez. No, respondí. Están exactamente donde deben estar. En casa, con mi familia. La vida no es perfecta ahora. Tengo 68 años y mi cuerpo me recuerda cada día las décadas de servicio y trabajo duro. Las rodillas me duelen cuando llueve. La espalda me molesta si estoy de pie demasiado tiempo. Las viejas heridas de guerra nunca sanan completamente. Pero soy feliz. Genuinamente feliz. Porque tengo lo único que realmente importa, dignidad y el amor de mi hija. A veces pienso en aquella noche en la boda. En cómo me sentí cuando Rodrigo me presentó como el suegro perezoso y viejo. En las risas que me rodearon. En la humillación que pensé que me destruiría. Pero esa humillación se convirtió en el momento que cambió todo. Porque forzó la verdad a salir a la luz. Forzó a Manuela a ver lo que había estado ignorando. Forzó a todos a enfrentar sus propios prejuicios sobre lo que hace valioso a un ser humano. Juan me dijo algo la última vez que nos vimos. Comandante, esa noche en la boda, cuando revelé quién era usted, no fue solo por respeto a su servicio militar. Fue porque vi a un hombre siendo destruido injustamente, y no pude quedarme callado. Gracias, soldado, le dije. Me salvaste la vida una vez más. No, señor, respondió con una sonrisa. Usted me salvó la vida primero. Solo estaba devolviendo el favor.
Esta mañana, Manuela y yo desayunamos juntos como hacemos todas las mañanas. Café simple, pan tostado, fruta. Nada elegante. Pero hablamos, nos reímos, planeamos nuestro día. Somos una familia otra vez. Papá me dijo mientras lavaba los platos, quiero que sepas algo. ¿Qué es, mi niña? Soy la persona más afortunada del mundo por tenerte como padre. Esas palabras valen más que todas las medallas que recibí. Valen más que cualquier reconocimiento o título. Valen más que todo el dinero que Rodrigo jamás podría ganar. Porque al final, lo único que realmente importa en esta vida es cómo amamos y cómo somos amados a cambio. Es cómo tratamos a las personas cuando nadie está mirando. Es la dignidad que mantenemos incluso cuando otros intentan quitárnosla. Fui comandante. Fui soldado. Fui héroe de guerra, aunque nunca me sentí como tal. Pero mi mayor logro, mi verdadero legado, es mi hija. Es haberla criado para que finalmente entendiera que el verdadero valor no se compra con dinero. Y si tuviera que volver a vivir mi vida, si tuviera que tomar todas esas decisiones otra vez, no cambiaría nada. Porque cada sacrificio, cada momento difícil, cada elección que hice, me trajeron aquí. A este pequeño apartamento, a esta vida sencilla, a este amor restaurado. Esta es mi victoria. No fue ganada en campos de batalla ni en salones elegantes. Fue ganada en la cocina de un apartamento modesto, en conversaciones nocturnas con mi hija, en la reconstrucción lenta pero segura de lo que realmente importa. Y eso es más que suficiente.